Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 150. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos aquellos que nos acaban de encontrar por acá. Me presento, mi nombre es Jonathan Lira y pues esta es una nueva plática en la que pues se llama de título Todo lo que respira. Sean bienvenidos y en esta ocasión pues no me encuentro solo para esta plática amena sobre lo que estaremos hablando un tema variado, y me encuentro con Wallace. ¿Cómo estás, Wallace? Hola, Ligui. Bien. Pues bueno, comenzamos con pues ¿qué podríamos decir que es el tema principal de esto? La Pues sí, música, un enfoque a la historia de la música. los inicios de la música, partiendo pues de los registros más antiguos que se pueden encontrar, que pues es la Biblia, con Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que pues vamos por ello. Comenzamos. Pues bueno, la primera referencia de la música en el Antiguo Testamento la tenemos en el Génesis 4, donde se menciona a Jubal, pero la primera mención de música sacra, o sea, música de alabanza, es con Moisés, donde se menciona tambores y danzas en el Éxodo, cuando celebran su libertad, que creo es después de que cruzan el Mar Rojo, si no mal recuerdo. De ahí vamos a los tiempos de David, donde en el templo había coros y todo lo que viene, pues, que acabamos de leer en el Salmo 50, en donde nos describe una música por demás escandalosa y disonante para lo que nosotros estamos acostumbrados. No se conoce un sistema de lectura de notas o pues algo parecido así, escalas, una pues teoría musical podríamos decirlo. Continuamos en Primera de Crónicas 15 y 16. Se ve cómo se organiza, cómo iba a estar el show en cuanto a la música. El líder de la adoración tocaba el címbalo, un instrumento muy ruidoso. Entonces se puede intuir que la música por cuestiones culturales era pues puro escándalo. Era música que hacía que danzaras. Tiene algo de sentido ya que el címbalo es un instrumento rítmico, lo que ayudaría a que todos los demás músicos siguieran los tiempos pues de la música. El Salmo 150 deja en claro que se debe adorar a Dios con cualquier instrumento. Se nos da esa libertad. En ese capítulo se menciona casi todos los instrumentos, si no es que todos, los que se usaban en esa época. Y pues no creo que sea necesario decirlo, pero en este periodo se cantaban salmos que nos dan una idea de los grandes y profundos que eran sus canciones. ¿Algo que agregar? Pues más que nada que pues sí, no sabemos cómo era la música. Hay teorías, pero pues no nada concreto. Y pues lo último que dice es que eran letras que aunque tuvieran la intención de ser cantadas, tenían un sentido, un profundo sentido para llevar a la gente a la reflexión. En el Nuevo Testamento pues todo el show se hacía en las sinagogas. Se desconoce cómo era la música, pero después de la resurrección y el inicio de la persecución de las cosas cambian y la alabanza se vuelve de cierta forma clandestina durante los primeros siglos. Por obvias razones la música no podía ser escandalosa por miedo de los que los descubrieran. En este periodo surge el himno. Tenemos los primeros indicios en Mateo 26:30. Las letras de los primeros himnos de las iglesias primitivas están incluidos en el Nuevo Testamento, como en Primera de Timoteo 6, del 15 al 16, Primera de Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, Colosenses del 15 al 20 y Hebreos 1, del 13 al 4. Y sí, muchos de estos himnos
Se basaban en Jesucristo y en la Trinidad. El himno más antiguo del que se tiene registro es el himno griego de Oxirrinco, que data del siglo III, y su letra habla de guardar silencio para dar la bienvenida a la Trinidad. El silencio para los griegos representaba algo importante porque era como podías oír al cosmos. También está el post-hilarón, que aún se canta. Muchos de estos himnos han formado parte de la liturgia de la iglesia. La mayoría son cantados en iglesias católicas europeas, como el himno Magnificat Benedictus Nunc Dimittis, y un poco en iglesias cristianas. Una lástima porque son himnos muy bonitos. La música, de ser escandalosa en el Antiguo Testamento, se volvió muy cálida en el Nuevo Testamento, y este cambio perduró por más de un milenio. No fue así hasta el siglo XX, que se volvió a tener música más movida, más alegre en las iglesias. Sí, hay varias teorías de por qué un cambio tan drástico. Entonces, una de las teorías que más tenían peso era esto de la clandestinidad. No tenían la libertad como para seguir con las viejas costumbres, ¿no? Más que nada por la seguridad, por los tiempos de la persecución que hubo durante los primeros 3 siglos. Ajá, pues sí, poniendo en contexto a aquellos, pues el pueblo judío estaba siendo esclavizado por el Imperio Romano en ese entonces, y pues algo de lo que había leído, bueno, escuché más bien una predicación de un pastor, que un dato histórico que no dice en la Biblia era que en la central de las sinagogas se encontraban soldados romanos custodiados, como para escuchar qué hacían o si no hacían cosas para complots para derrocar el imperio. Y pues yo creo también por ahí va de que pues les intimidaba de que entraran a golpearlos o algo así. Sí. Por algo los cantos suaves más. Pues bueno, esta fue como una costumbre debido al contexto social que estaban viviendo. Y así permaneció durante siglos, ¿no? Y pues la costumbre se vuelve tradición. Sí. Entonces, durante muchos años, pues el tipo de música que se acostumbraba a tocar en la iglesia, pues era un tipo de música un poquito más solemne. No era tanto así de celebración como tal. Así que era acá de hacer un pachangón. Toda una kermés. Y bueno, pues ya cuando la iglesia vuelve a ser aceptada, ya con pues la formación de la iglesia católica y la edificación de las primeras catedrales, pues ya podemos ver que también se seguía conservando esta estructura de que la música tenía que ser muy, pues sí, solemne, muy conservadora, ¿no? Y también pues ellos al momento de edificar sus catedrales, ellos las construyeron como grandes edificios para honrar a Dios, ¿no? Estas catedrales tenían que ser, pues, eran los edificios más altos de la época. Tenían que ser altas, tenían que pues ser hermosas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera era una manera en la que la gente veía que así se honraba a Dios. Si tenían que deslumbrar majestuosidad para señalar la divinidad y majestuosidad del Señor, ¿no? Pues se usaban las más avanzadas técnicas de arquitectura en ese entonces. Era lo más moderno y pues vemos los resultados en la actualidad, ¿no? Muchas de estas catedrales de ya más de 1000 años todavía se conservan. Las que han desaparecido pues han sido por catástrofes naturales o del hombre, ¿no? Ya sean pues terremotos, inundaciones o por guerras. Ha habido muchas edificaciones importantes que nada más conocemos por registro histórico, pero ya no existen. De puras oídas. Entonces, bueno, pues la arquitectura gótica pues es una de mis favoritas. Me gusta ese tipo de arquitectura. No, es lo único que me gusta, no hay otros que me gusten. Entonces, investigando de catedrales y eso, pues también empecé a
a meterme más en la historia de estos lugares, ¿no? Este tipo de catedrales, sus elementos no solo eran por estética, sino que tenían un porqué. O sea, me empecé a meter, ¿no? Que cómo estaban construidas las catedrales como para que se vieran así tan grandes y tan majestuosas, ¿no? Que sí llegaban a crear un sentimiento, aunque fuera por medio de una foto, en la gente que estuviera observando. Tú ves una catedral de este estilo y impresiona, ¿no? Entonces me puse a estudiar y sus elementos, sus contrafuertes, sus naves, sus estribos, los arbotantes, todo esto que le da una importancia arquitectónica para que se mantenga en pie. Uh-huh. Pero no solo era, o sea, en este entonces querían que todo fuera hermoso, que todo reflejara belleza. Y cada elemento que era importante para que la catedral no se cayera, también le ponían cierta estética, ¿no? Okay. Ahí vemos los pináculos, que son esos como picos que van hacia arriba, uh-huh. Los adornaban y todo eso, ¿no? Las agujas así que estaban en el centro de la catedral, ¿no? Que fue la que se quemó y fue la que derritió el techo de Notre Dame. Era una aguja, una torre, era la torre más alta, que estaba más chiquita, bueno, más delgada, uh-huh. Pero era la torre más alta, estaba en medio de la catedral, estaba hecha de metal. Okay. Entonces con el fuego se funde y así es como, bueno, el techo de la catedral está hecho de metal. Entonces se funde y ya, pues pasa todo, ¿no? Todo el caos. Entonces, bueno, eran edificaciones muy hermosas y pues su música tenía que ser similar, ¿no? Entonces aquí es cuando me di cuenta que mi interés de estudiar este tipo de arquitectura me llevó a conocer más de cómo era el tipo de canto que se utilizaba, ¿no? Las naves, que era pues el salón principal de la catedral, uh-huh, hacen eco. Entonces en el tipo de canto sacro, era un grupo, como un coro de monjes y monjas, cantaban y ese sonido era la nave de la catedral y eso creaba una atmósfera, ¿no? Para que los creyentes se sintieran más como conectados de alguna manera. Entonces, creas una atmósfera, creas un sentimiento y la gente pues ya iba a dar sus plegarias. Entonces el canto que se daba en estas catedrales era el canto gregoriano, llamado así por el Papa Gregorio I, ¿no? Okay, sí. Y pues este tipo de canto gregoriano tiene sus orígenes en las sinagogas, o sea, ya en el Nuevo Testamento. Entonces es lo que muchos no se ponen de acuerdo de por qué fue el cambio tan drástico entre la música del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque incluso antes de la persecución y eso, en las sinagogas ya había un canto un poquito más relax. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchas teorías y pues todas son válidas porque pues no sabemos, no se tiene la verdad. No se tiene el registro histórico. Exacto. Sí, sin duda, no sé a cuántas catedrales haya sido, pero de repente si entras a una y das un paso o empiezas a hablar, como que se escucha todo el ruidero de la gente y casi te puedes enterar del chisme del otro lado de la nave y se escucha todo muy... Sí, es una atmósfera como de miedo. Sí. Y esa era la intención, ¿no? De que los creyentes entraran ahí sintieran esa presión, ese miedo y pues oraran o se arrepintieran, ¿no? Entonces es una sensación muy así particular. Muy lúgubre. Sí. ¿Qué más tenemos, Samuel? Pues bueno, la iglesia ortodoxa, ajá, se le conocía a una iglesia que está como quien dice unida, ¿no? No había tanta denominación, sí, ¿no? Sí. De que no, yo soy de esta, de la yo secreta, soy de esta de otra, la ¿no? culta, de los misioneros. Ya casi era como los equipos de fútbol, no, yo soy Chivas, yo soy América, yo soy Barcelona, yo soy Real Madrid, ¿no? Arriba mis Rayados, mis poderosas águilas, poderosísimas águilas, no. Entonces no, era una sola, ahora sí como quise, era una sola iglesia, ¿no? Así es como inició. Pero pues por cambios históricos, culturales, sociales y todo eso, pues hay diferentes pensamientos. Uh-huh.
diferentes interpretaciones, ¿no? También. Sí, es de lo que más se varía. Y bueno, ya estos sucesos se llevan a la separación de la iglesia pues a grandes rasgos en dos, ¿no? La iglesia del este y la iglesia del oeste, ¿no? Ujú. La del este, pues la del este la conforma todo lo que es Europa y todo ese lado del charco. Y la del oeste, pues lo que es hoy Estados Unidos, ¿no? Ok, Que fue sí. pues la más importante, porque aquí en Latinoamérica Latinoamérica estamos en pues no, el periodo prehispánico. pues sí, o sea, Matamos estaba en la gente. conquista y todo eso, pero no, todavía no estaba muy fuerte la iglesia ahí. Todo se dio pues en el primer mundo, ¿no? En el Imperio Yanqui. Sí. Bueno, en la iglesia del este se usaban muchos textos litúrgicos. La iglesia tenía una visión muy sacra de lo que era la música. Creían que era una ventana al cielo. Se cree que había alrededor de 60,000 himnos. Por eso la música tenía fórmulas melódicas en donde los himnos se tocaban iguales, sin muchos cambios. Esta tradición se mantuvo muchos siglos. En esta iglesia surge el canto bizantino. La música secular de la época influyó en algunas canciones, no en su totalidad, pero sí hacía una mezcla de la música litúrgica tradicional y la música popular de la época. En África, Etiopía y Egipto, por ser un poco más exactos, se desarrollaron muchas tradiciones de prácticas de la adoración. Una de esas que aún se conserva es el uso de atuendos especiales, algo característico que es mientras que en las catedrales los únicos que participaban en las alabanzas eran, pues, como habíamos mencionado, los monjes, y la gente era solo espectadora, como pues todavía se tiene por tradición en varios lugares, en varias catedrales. Y la gente era solo espectadora. Aquí la congregación formaba parte de la adoración en las adoraciones de África. Cabe mencionar que en iglesias africanas muchos misioneros a lo largo del tiempo les enseñaron diversos tipos de música, lo que enriqueció la manera de componer. La diversidad musical está muy bien documentada y esto tiene un gran impacto casi un milenio después, en 1900. Sí, bueno, lo que se refiere a música litúrgica se refiere pues a la música propia de la iglesia, ¿no? De la liturgia. Entonces, por ejemplo, en Europa pues había muchos pueblos, Uh-huh. entre ellos los celtas, ¿no? Okay. Que cuando escuchamos celtas nos imaginamos a pues unos brujos, unos chamanes, ¿no? Pero más que nada pues era el pueblo que habitaba en ese entonces esa tierra, ¿no? Uh-huh. Actualmente es Europa, pues que es España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia. Portugal. Entonces ahorita aquí quienes habitan un cierto territorio, pues se le dice español, alemán, francés, Uh-huh. ¿no? Y en ese entonces pues el pueblo que habitaba ahí era el pueblo celta. Era Uh-huh. como que dice la nación de los celtas. Okay. Entonces era un pueblo normal, o sea, no tenían sus creencias como cualquier otro pueblo, pero también había creyentes, ¿no? Pero aún así, pues estos tenían su cultura y este tipo de tradiciones, pues se mezclaban también, como lo mencionaste, con la música secular de la época, o sea, la música folclórica de ese lugar. Uh-huh. Se empezó a como combinar con la música de la iglesia. Uh-huh. Después ahí vemos como una de las primeras mezclas que hubo, ¿no? Y en África, pues los misioneros que iban de muchas partes del mundo, Uh-huh. pues uno iba a un lado, a otro, ¿no? Y eran misioneros de diferentes lugares, de diferentes tierras. Entonces cada uno tenía su folclore, su tradición, ¿no? Entonces llegan a estos lugares y pues eso enriqueció mucho al continente africano en cuanto a su diversidad musical. Aparte de que ellos mismos también tenían, pues eran muy creativos para hacer música, ¿no? Entonces todo esto pues fue un enriquecimiento, de los primeros enriquecimientos de diferentes culturas que se plasmaron en un solo lugar, ¿no? Entonces pues ya esto nos
prácticamente estamos en la época medieval, durante todo lo que es el medievo y todo eso, el oscurantismo y demás periodos. Peste negra y demás. Sí, todas las epidemias. Y bueno, el canto gregoriano pues todavía está muy presente, y no solo eso, sino que se extendió a otras partes del mundo. Aquí vemos una de las primeras revoluciones musicales, que fue la creación del órgano de tubos. Okay. Ese órgano que ahorita lo escuchan, se utiliza mucho para las películas de terror, sí, para dar una atmósfera así de miedo. Sí. Y pues es la que utilizan en los juegos del Mario Bros, ¿no? Cuando vas al castillo de Bowser. Sí. Ese tipo de órgano, ¿no? Entonces, bueno, se habla mucho de la iglesia, porque en ese entonces pues los registros se veían muy limitados, no había tanto historiador. Si bien desde antes de Cristo ya había historiadores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Heródoto, que es el padre de la historia, que él manejaba mucho el mito también. Pues como no había tanto recurso y el poder estaba más que nada, lo tenía la iglesia. Sí. La iglesia era la que tenía el recurso para hacer la documentación histórica. Entonces por eso se documentó nada más la música de la iglesia, no se documentó tan bien la música de otros lados. Sí, entonces ahí se perdió muchos datos. Sí, entonces pues se puede intuir que mientras toda la música de la iglesia era muy tranquilita, compositores de otros lados del mundo pues componían diferente, ¿no? Utilizan otro tipo de música, y pues es música que a lo mejor permanece actualmente, pero no como en sus inicios. Sí, ahí depende de, pues cada país tiene su folclore, su música que lo caracteriza. Entonces quizá este folclore que conocemos ahora de cada nación, pues es una variación, una evolución de lo que había antes que no se registró. Pues bueno, el órgano fue un avance que para el desarrollo del arte, bueno, de la música en este caso, introdujo un término que no se había explorado mucho en ese entonces, que era la polifonía. Que pues, como su etimología nos dice, pues muchos sonidos, ¿no? A la vez. Entonces esto llevó a complementar más lo que era el canto gregoriano, o los cantos de esa época también, con este instrumento, y pues ya prácticamente los coros y el órgano se volvieron uno solo. Y todas las iglesias se empezaban a adquirir su órgano. En ese entonces las iglesias más pudientes pues eran las que lo podían comprar, ¿no? Las iglesias más pobres pues se conformaban con lo que hubiera, ¿no? Hasta la fecha pasa eso. Entonces un dato interesante es que había un monje, el monje Guido d'Arezzo, que pues era compositor, y menciona algo que se le conoció como el tritono. Que era una combinación así de notas que según él no sonaban bien. Sonaban disonantes, y pues no, como la música, como te digo, las iglesias, las catedrales tenían que demostrar belleza, igual que la música tenía que sonar perfecto, porque Dios es perfecto, ¿no? Sí, todo tenía que cuadrar. Todo tenía que tener un sentido. Y si algo no cuadraba, pues entonces no lo tenías que poner, porque qué falta de respeto, ¿no? Para Dios, sí, poner así. Pues sí, más que nada. Entonces, según su teoría musical, sonaba mal, y por eso no se debía de usar. Entonces él utilizó un término que se llamaba, creo que diablo sin música, el diablo en la música, pero nada más era como para referirse a un término. Era un término que utilizaba, es que esto se escucha mal. Sí, y como todo lo que es para Dios se debe escuchar perfecto, como esto se escucha mal, pues esto no es perfecto, y es del diablo. No precisamente que fuera del diablo, ¿no? Sino sonaba feo. Sonaba feo. No reflejaba lo celestial, ¿no? Entonces, pues es un término desafortunado, porque pues la gente, estamos hablando del medievo, la gente era muy ignorante hasta la fecha. Y pues lo agarró literal, ¿no? Sí. Entonces decían, no, si tocas el tritono dicen que invocas al diablo. Invocas al mal, y pues no, entonces
se creó como una especie de tabú con ese tritono. Ajá. Y pues muchas veces estas creencias se convierten en dogmas, ¿no? Que son creencias como que dice irrefutables, ¿no? Que no cambian a lo largo del tiempo. Entonces pues el tritono fue prácticamente olvidado. Ajá. Más que nada olvidado por los compositores, lo conocían, pero no más como cultura general no lo interpretaban, porque aunque no fueran creyentes decían pues es que se escucha disonante, no concuerda con lo que nosotros componemos. No está en armonía. Sí, no están en eso. Y pues ya seguimos siglos después. Uh-huh. Entramos a lo que fue la época del barroco. Barroco pues es una época cultural así, pues fue la explosión de las artes, ¿no? Sí, por extravagancia. Chorro de cosas muy bonitas, ¿no? Y vemos a los más grandes artistas de la historia, ¿no? Los que son considerados los más grandes artistas. Uh-huh. Entre esos pues están ahí las tortugas ninja, ¿no? Miguel Ángel y esos vatos, ¿no? Da Vinci. Miguel, Leonardo, Donatello, pues Leonardo. Estaban y Splinter, ¿no? Sí, otro gran maestro. Otro gran maestro. Igual que Roshi y Yoda. Sí. Grandes maestros. Y entonces, bueno, aquí se alcanza lo que pues como que dice, la culminación de la teoría musical, que ya lleva muchos siglos, pues puliéndose, mejorando, sí, evolucionando prácticamente. Porque evolucionó en lo que ahorita tenemos. O digievolucionó, según tu anime favorito. Ok, sí. Yo soy más de Digimon que de Pokémon. Yo estoy entre los dos. Casi no vi Pokémon, casi no me llamó la atención. Ya vi porque mi mamá decía que era, adivina de qué. Sí, eras del Tritono, ¿verdad? Era del Tritón. Por su madre. Sí. Entonces, bueno, ya gracias a Sebastian Bach, a Handel, Pachelbel, pues ya tenemos todo esto, ¿no? Estos grandes compositores de esa época, grandes artistas. Sí. Y tan genios y pensadores también. O sea, antes se dedicaban a muchas disciplinas del conocimiento. Eras escritor, músico, científico, astrónomo y eso, ¿no? Uh-huh. Y pues muchos se preguntan, pues, ¿por qué antes tenían tantas ramas? ¿Por qué, por ejemplo, Leonardo da Vinci se dedicó a un chorro de cosas? Entonces, ¿por qué tenían tanto conocimiento en diversas ramas? Y actualmente nada más nos dedicamos a una sola. Uh-huh. Pues una explicación es porque antes no había tanto conocimiento como ahora. Uh-huh. Sí. Entonces también por eso pues casi todos se volvían expertos en un área, porque no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Uh-huh. Entonces también en ese entonces todos estudiaban de todo. Y llegó un punto en tiempos modernos que se tuvo que dividir el conocimiento. Uh-huh. ¿No? Todo acá y todo acá. Era mucha información. Era muchísimo para que una sola persona se dedicara a todos. Sí, no era posible. O sea, iba a llegar bien viejito y apenas iba a lo básico de cada tema. Pues sí, teníamos, como tú decías, a Pachelbel, que fue yo creo que el que todos conocen, el famoso canon en re, que hay un video de Jaime Altozano que decía que era esa canción en un principio. Ahorita la conocemos porque es lentita, así romántica, se toca en las entradas de las bodas y todo eso, pero en un principio era como que sonaba como el vuelo del abejorro, como a 120 bits por segundo, Rumble, ¿verdad? Ajá. Simón. Y bueno, como tú decías, aquí pues sí, salieron grandes artistas de lo que fue, pues, ahorita de lo que hablamos, pues, el tema, que es la teoría musical. Y pues además de que la música, pues, en general evolucionaba, pues, a la par estaba, pues, podrían decirse la música de la iglesia y la música secular. Y pues que bueno, como siempre hemos visto, de alguna u otra forma, lo secular siempre influye en la iglesia, muchas cosas, y pues aquí no es la excepción en la música. Y pues durante el Renacimiento, pues se vuelve a mencionar del tritono, que se
conocía la música del diablo. Y pues bueno, la creencia falsa de que seguimos con eso. Sí, y pues bueno, aquí en esta época es cuando se crea el piano. El piano viene a reemplazar al órgano de tubos. Y pues como vemos, todos estos compositores pues tocaban el piano. Sí. ¿No? El Mozart, el Beethoven, el Bach, todos estos cuates. El ciego, el sordo y el mudo. Simón. Entonces ya el piano pues es prácticamente lo que hace que esta teoría musical evolucione, ¿no? Más que otros instrumentos fue el piano. Y pues el piano viene a reemplazar al órgano en la iglesia. No al 100% porque igual como pasó antes, no todos podían adquirir el piano, igual que no todos en siglos antes podían adquirir el órgano de tubos. Entonces muchas iglesias de las que estaban más alejadas, más pobres, pues se conformaron con su órgano de tubos, mientras que las catedrales más importantes del viejo mundo sí tuvieron su piano. Como eran muy importantes y estaban en capitales y pueblos, ciudades importantes, pues sí, tenían que en las grandes ciudades que adquirir lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, ilustrándolo un poquito en este siglo XXI, en las iglesias podemos decir que las que tenían piano eran las que ahorita tienen pues sus pistas, sus sintetizadores, todo eso. Y pues las que no, pues son las que tienen su guitarrita y su piano de Fisher Price, su piano, sí. Que son tremendos esos de Fisher Price. Te sacan de buenos apuros. Simón. Algo así podríamos decir que era. Y pues ya, pues igual como las que no tienen a veces ni para una guitarra, pues a capelas, a coritos. Con videos de YouTube. Con videos de YouTube. Y eso sí hay internet. Sí. Pues sí, aún así todo eso se ve en la actualidad, pues del presupuesto de cada iglesia o pues sí, de las personas que apoyan a su iglesia local. También en este entonces bueno, había muchos himnos y una característica de los himnos es que su música es muy parecida. Ajá. Esto lo hacían con la intención de, como eran tantos himnos, pues no podían poner una música cada uno. Sí. Entonces hacían una cosa similar. No sé si con cuestiones de métrica y de eso que hacían. Que hacían una música muy parecida. Y pues se intercambiaban la letra, ¿no? Nada más. La música era casi la misma, pero se intercambiaba la letra. Sí. Entonces ya con eso pues arreglaron este problema. Entonces por eso actualmente cuando escuchamos un himno, pues a veces se batalla a diferenciar. A los primeros segundos, antes de que empiecen a cantar, pues se batalla a diferenciar cuál es. Ajá. Ya cuando empieza la letra. La letra es, es este. Ajá. Sí. Ya, pero, y a veces se cantaban igual, misma tonadita, ¿no? Ajá. Entonces si nada más te sabías el coro, pues ya los estrofas y todo lo demás, pues ya decías, híjole, ¿cuál es? Y hasta que llegaban al coro, es este. Entonces pues eso era lo que se cantaba en ese entonces. ¿Sí? Actualmente conservamos muchos himnos, ¿no? El de Amazing Grace, el de todos estos de Sublime Gracia y himnos muy viejos que pues muchos datan de, creo que el más antiguo que conozco, que es el de Doxología. Okay. Creo que es de 1400, no me acuerdo. Y hay unos de 1500, 1600, 1700, 1800, ¿no? Que todavía se conservan, ¿no? Y todavía actualmente mucho cantante de música worship pues les hace su respectivo cover, ¿no? Ajá. Conservando la base que es el piano, su melodía, pero le meten acá un toque más moderno, ¿no? Sí. O instrumentos de más y así. Y pues está bonito que no se pierdan estos documentos. Sí, porque pues hablan de la historia de prácticamente pues son como un tipo de patrimonio que tenemos. Uh-huh. Sí, independientemente que sea música religiosa o no, pues es un testimonio de lo que se tocaba antes, ¿no? Y si lees la letra de estos himnos, son letras muy profundas también, muy reflexivas, que llevan mucho a la reflexión. Ajá, comparación que pues ahorita, bueno,
no criticando, pero sí viendo el punto de vista de las canciones que de repente sacan, que nada más es un corito y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y, Sí. ¿cómo se llamaba? Pues la repetición de esta letra. Y sí, como tú decías, que estas pues por así decirlo, tenían un poco de más teoría. Un sentido más poético, más Sí. que nada. Ajá. No tanto una fórmula que se estableció actualmente, ¿no? Sí, no buscaban la popularidad. ¿No? No había esa afán. O sí, de pero pegar. era su visión del arte. Era de que tenía que ser acá muy solemne y todo eso, ¿no? Con Ujú. mucho respeto. Sí, pues, ¿de qué hablar más aparte del amor? Pues de la Biblia. Pues sí. Continuamos con... Pues nos saltamos a lo que fue con Martín Lutero, lo que fue la Reforma Protestante, Ajá. allá en la iglesia, en Alemania. Esto pasó en Alemania, en la iglesia de Wittenberg, iglesia que todavía existe. Es una iglesia de tipo gótico, Ok. construida creo que ya por el 1400. Tardó como un siglo en construirse. Ujú. Es algo importante de la edificación de las iglesias, que cuando iban los feligreses a ayudar, o los constructores lo hacían pues con un cierto tipo de gozo, Ujú. de saber que estaban construyendo la casa de Dios, ¿no? Ajá. Que estaban poniendo, como quien dice, su granito de arena en el reino. Ajá. Era su pensamiento que ellos tenían, ¿no? De que a pesar de que eran construcciones que tardaban décadas, incluso hasta siglos en terminarse, ellos eran conscientes de que no las iban a ver terminadas, pues le estaban dejando algo hermoso a las futuras generaciones, ¿no? Ujú. Sus hijos, nietos. Sí, entonces es un pensamiento pues que habla de que aunque tú no veas el resultado, vas a beneficiar a otros. Ujú. Una enseñanza muy bonita que nos deja Estas construcciones. sí, pues leer la historia te deja muchas reflexiones, Sí. ¿no? Cosas buenas y también pues cosas malas, ¿no? Para aprender De de ellas, ¿no? Para replicarlas. aprender, sí, aprender de lo bueno y aprender de lo malo, ¿no? Ujú. Aprender de lo bueno y hacer lo bueno, aprender de lo malo y hacer lo contrario, Sí. ¿sí? Entonces, Sí, pues, sí. que pues Martín Lutero, que creo que tiene ya 502 años de su reforma, Sí. 503, más de 500 años, eso sí. En la que pues hizo esto de que se rebeló, por así decirlo, contra la iglesia de aquellos tiempos en las que predicaban que el cielo lo ganabas por medio de pagos por tus pecados, cuando en realidad pues era la gracia la que nos daba el perdón de nuestros pecados y pues el creer en Jesucristo y en su evangelio. Así es, era su sola gratia, sola escritura, sola fide, Ajá. era solus Christus y ay, joder, madre, soli deo gloria, que en español es pues solo la gracia, solo la escritura, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Sí, Es parte de sus tesis, ¿no? sus olas. Entonces, durante este periodo, pues se rechazan los instrumentos. Ajá. Ya no se tocan instrumentos. Quizá, bueno, la iglesia protestante ya no toca instrumentos. Quizá como para diferenciarse de la iglesia, Ortodoxa. sí, la que gobernaba en ese entonces. Ajá. Solo se usaban las voces, o sea, los coros. Ujú. Y pues se siguen cantando los himnos, pero eran himnos tipo anglicanos, puritanos y esos, ¿no? Ujú. Y pues uno que otro salmo también. Sí. Entonces pues aquí ya vemos que hay cierto tipo de cambios, incluso regresar a viejas costumbres donde antes nada más eran los puros coros. Ujú. Y pues bueno, ya la iglesia se empieza a dividir más, ¿no? Empieza a tomar más raíces, más ramas. Sí. Y pues ya damos otro salto, un gran salto, y nos vamos a las... Ya hablamos mucho de la iglesia del este, en Europa. Ahora vámonos a la iglesia del oeste, Ajá. A las colonias. a las colonias americanas. Entonces llegan estos ingleses, que pues como eran europeos tenían mucho de esta escuela de cómo era la música, ¿no? Ajá. Era música acá muy... Se utilizaba mucho lo que era el canto calvinista.
Ujú. que a mí se me suenan todos iguales, Sí. ¿sí? Y pues bueno, llegan acá, llega pura gente blanca, entonces conserva sus costumbres blancas, porque vinieron más que nada conquistar, vinieron a colonizar, porque a todos los cherokees y a todos los apaches les dieron en la torre, ¿no? Sí. Entonces lo último que quedó de los apaches fueron los triciclos. Pero ya los demás, no. Entonces prácticamente vinieron a colonizar, Sí. a formar sus 13 colonias primeras, ¿no? Ajá. Y pues aquí, esta misma gente que creció aquí, incluso hubo mezclas con algunos de los indios que pues alcanzaron a sobrevivir. Ujú. Y hubo este tipo de mestizaje, pues ellos tenían su folclore, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezan a hacer una mezcla entre la música que venía de Europa con la de estos indios. Y se empieza a hacer su música folclórica, ¿no? Americana, no sé, el bluegrass, el country, todos estos. Ajá. Hay un género de música gringa, muy folclórica de ellos, que se llama americana. Ok. Entonces este es uno de los primeros nuevos estilos, bueno, tipos de música que se crearon. Y luego nos traen a los esclavos afroamericanos. Sí. Como era la costumbre de, pues de todos esos países, por así decir, del primer mundo, tanto ingleses como españoles, que agarraban sus africanos para llevarlos a sus nuevas tierras, a conquistarlos y a ponerlos a trabajar. Pues igual manera los ingleses pues trasladaban sus africanos, pues no creo de una manera de gala, sino que pues, todos encadenados y metidos en un cuarto. Bueno, ya ese es otro tema. Y pues una de las grandes contribuciones a la música de la iglesia en América se debe gracias a pues la influencia de los americanos que llegaron a América, pues como dijimos, como esclavos. Hay que recordar que en África hubo un gran desarrollo de música en las iglesias, y no solo en las iglesias, sino en el continente entero, como decíamos, de los misioneros que llegaban y pues influían en ellos. Muchos de sus cantos se siguen tocando hoy en día. Se crea el género música gospel, que pues mucho lo tenemos muy en claro, que si no ubicas la música gospel, si has visto la película de Hércules, o sea, todo eso es música gospel. Todo el soundtrack de Hércules, de la de Disney, es música gospel. Era música muy movida, muy alegre y muy mal vista por los blancos. No se había escuchado música con tales cualidades desde el tiempo del Antiguo Testamento con el rey David, Salomón y todos los demás. Durante siglos se hizo el dogma de que en las iglesias se debía tocar pues un tipo de música particular, como decíamos, música solemne. Un dato curioso de los esclavos negros es que ha sido la raza peor tratada, Ajá. pero es la raza más fuerte. Es la raza más rápida. O sea, la mayoría de los que tienen medallas de oro en atletismo, pues son gente Tez negra. son unos nitos, ¿verdad? Sí. Y pues ahí tenemos el Usain Bolt. El hombre más rápido del planeta. Sí. Ay, máquina. Fíjate, a él lo entrenaban lo llevaban a África Ajá. y lo paraban ahí en medio de la sabana. De hecho, así los entrenan a los corredores africanos. Ajá. Llevan a la sabana y le gritan, ¡ahí viene el león! Y chin, se van corriendo los vatos. Dicen, no, van a alcanzar, ¿no? ¿Y quién los alcanza? Pues el Midón anda en burro. Sí, ¿no? No, pues, rapidísimos. Entonces, haz de cuenta antes de que den mucho competidor es sordo. Ajá. Bueno, y entonces en la meta. Ajá. No, está muy, muy, muy gacho ese chiste. Sí, mejor le evitamos. Okay. Entonces, pues es una raza que a pesar de ser muy pues discriminada, pues es muy, muy fuerte y muy capaz. Cuando los llevaban en barco, Ajá. no solo llevaban a negros, llevaban así a asiáticos, incluso mismos europeos. Ajá. Y muchos se morían en el trayecto. Los que llegaban vivos eran los negros. Sí. Ellos tenían un aguante, incluso a la hora de trabajar, pues los que se caían desmayados eran los asiáticos. En cambio, los negros aguantaban, tenían un chorro de espíritu. Condición, sí. Y aguantaban. Entonces esto pues también hizo que se popularizara su
Y esto desde tiempos antiguos, no solo es acá en las colonias afroamericanas. Desde tiempos así del antiguo Egipto y todo eso, también se utilizaban esclavos negros. Sí. ¿Por qué? Porque eran muy, muy capaces. Y han demostrado ser gente muy capaz. Esto lo vamos a ver más adelante. Sí. Se han influido mucho. Y bueno, pues sí, lo dijiste, en la película de Hércules, pues todo el soundtrack es gospel, ¿no? Curioso porque pues es griego, ¿no? Sí. Y dije, ¿por qué utilizaron gospel, oye? Ajá. Y la imagen de las cantantes pues son así de... La gordita, que es la que canta más perrón, pues todos sabemos que las gorditas negras son las que tienen el vozarrón más perrón. Fregones. Y yo cada vez que investigo grupos de gospel, me fijo si está gordita o no. Y si está gordita, ándale. Déjame investigo y también, por ejemplo, vemos en muchas películas estos coros de iglesias afroamericanas que están con sus túnicas moradas, largas, sí. y aplaudiendo y moviéndose a un lado. Ajá. Y esa es música gospel. Sí, Y si te fijas, es música muy alegre. Y el contraste que dices entre la iglesia blanca con la negra, pues su música era muy diferente. Los blanquitos, pues todos apagadillos en sus iglesias con sus himnarios. Ajá. Y todos leyendo ahí, siguiendo la métrica. Ves que el himnario tiene el pentagrama musical, ajá, ¿no? El de sí. Baphomet. Ahí tiene su pentagrama con las notas y dónde tienes que ir cantando diciendo la frase, cada palabra. Ajá. Cada sílaba, que tiene que estar en sílabas. Entonces, ellos están acá muy mucho orden, muy solemnes, muy derechitos, muy de trajecito. Y nos vamos a estas colonias africanas, bueno, afroamericanas, Ajá. y traían su despapalle. Sí, Si has visto videos en YouTube, ¿no? Que se echan sus maromas y todo eso. Y bailan bien chido. Dan vueltas. Sí, ¿no? Sí, está Muy tremendo eso. está muy padre eso. Un día quiero ir a Yo esas también, iglesias. siempre he querido ir a una iglesia donde pase eso. Un amigo fue a una en San Francisco y dice, no, Sí. así es otro mundo. Sí, aquí me quedo. De aquí soy. Sí, no, porque muy, muy chido. Bueno, ya llega. Esto pasó bueno, ya pasa lo que es la independencia de Estados Unidos en 1700. Hay muchos cambios sociales en esas tierras, en ese país. También pasa lo que es la guerra civil, ¿no? Ok. Entre el norte y el sur. Sí. Y bueno, hay que recordar que cuando la iglesia se dividió en dos, la del este y la del oeste. La del este es la de Europa, la del oeste es la de aquí de Estados Unidos. Ajá. Aquí es México. Bueno, aquí en América. Aquí en América, continente. Esta iglesia americana tomó mucha influencia de la iglesia protestante, ¿no? Ajá. Desde tiempo eso vemos que Estados Unidos es una iglesia, una nación cristiana. Sí. En su mayoría. En su mayoría, sí. Bueno, la religión principal es el cristiano. Que haya muchos cristianos, pues no. Ajá. Lo vemos ahorita reflejado en su sociedad. Sí. Sí, nada más es como yo siempre pregunto cuando en un interrogatorio, cuando a veces lo tengo que hacer, preguntas la religión. Sí. Pero no, pues que católico, aquí en México, ¿no? Sí, la mayoría. Y a muchos compañeros, a gente que conozco, le pregunto, ¿es católico por tradición o por convicción? Y no, tradición. Sí. Me lo inculcaron y pues a mí la neta me vale gorro. De hecho, en el fondo soy ateo, así me dicen algunos. Pero pues voy a los bautizos y a los bautizos. a todo eso, pues por la comida. Sí. Y pues porque todavía vivo con mis papás, pues ya una vez viviendo solo, pues ya voy a olvidar de eso. Entonces pues es lo mismo, ¿no? No tiene esa convicción. Sí tienen la idea de pensamiento está muy influenciado por el pensamiento protestante, bueno, por la iglesia, que se ve reflejado en su billete, ¿no? Sí. Atrás en la leyenda que dice In God we trust, en Dios confiamos o en Dios creemos, ¿no? Ajá. Entonces se ve muy reflejado ese pensamiento en ellos. En general. Sí, es una parte muy muy fundamental de su cultura. Entonces, bueno, toman estas tradiciones protestantes donde se utilizaba las voces, o incluso ya incorporaron el órgano o el piano y sus himnarios, ¿no? Como te dije. Ajá. Eso en cuanto a la iglesia blanca. ¿Okay? Ellos las tomaron, estas tradiciones, sin saber el porqué.
O sea, ellos tenían, casi todo el mundo, toda la iglesia del mundo, tenía el dogma de que Sí. la música que ellos tocaban en la iglesia era la única que se debía de tocar y escuchar. Tenía que ser música muy tranquila. Y pues ya, o sea, no tienes que escuchar otro tipo de músicas, ni mezclarte con otro tipo de músicas. También, no solo por la segregación racial, es porque veían mal a los negros por su color. Porque aunque sean muy cristianos los blancos, pues también eran muy racistas. Sí. ¿Sí? Sino también por su música. También decían, no, pues es que no, eso no está bien. No. Por su dogma, por su tabú que tenían, es que la música de ellos no es buena. Porque no tiene la característica que la que tiene nosotros. Y la que tiene nosotros se ha tocado desde el principio. Entonces no... Cosa muy irónica porque se olvidaron como que del Salmo 150, ¿no? Ajá, sí. O nada más lo tenían como un concepto cultural. Pues es su cultura de ellos. Como en aquellos tiempos. En aquellos hacían tiempos. eso, sí. Pero no respetaban la cultura de esos tiempos, pues no respetaban la cultura de los afroamericanos. Ajá, Entonces, sí. es como que, caray, como que no concordaba. Sí. Es que eran otros tiempos y ahorita ya sabemos, ya se hace así. Entonces, eso es un dogma, se hace así porque se hace así y no cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ya. Se basaban mucho en que, bueno, el desprecio hacia las iglesias afroamericanas era mucho porque eran muy liberales y su música despertaba bajas pasiones, ¿no? Acá entre comillas. Ellos tenían, había una creencia que decía que la música que incorporaba cierto tipo de instrumentos, como piano, violines, así, instrumentos que se escuchan muy hermosos, se sienten del cuerpo, de la cintura para arriba. Entonces, como se sienten para arriba, te llevan a lo celestial. Sí. Como arriba está Dios, o sea, Ahí te está llevan todo, allá. Ahí está todo lo bueno. Y tipo de percusiones, uno que otro instrumento así de cuerda, como la guitarra, se llegan a sentir a veces. Bueno, la guitarra se siente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero por ejemplo, las percusiones se sienten de la cintura para abajo. Entonces, abajo está el diablo. Sí. Entonces ese instrumento despierta pues bajas pasiones, ¿no? Sentimientos terrenales, no te lleva a lo celestial. Entonces ellos decían por qué ciertos instrumentos no se tenían que utilizar. Se utilizaban violines y pianos y instrumentos así, violonchelos acá. Sí, todo muy orquestal. Todo muy finolis. Pero no utilizaban tampoco tambores o guitarras acá. Porque aparte que la guitarra dicen que tenía un origen pagano, ¿no? Igual que el tambor, que por ejemplo aquí en América, bueno, en Haití y en Cuba y en esos lugares, pues tienen también mucha, como su población es de color, pues tiene culturas de África, bueno, raíces de África. Y en África y se utilizaban mucho los tambores que están hechos con troncos y envueltos de piel de animal, ¿no? Entonces decían, si están envueltos de piel de animal, pues están envueltos de muerte, ¿no? Porque pues es un tejido muerto. Se agarran un chorro de cosas. Vienen los africanos a América, colonizan Cuba, Haití, esos lugares, y pues en su religión, todo lo que es el vudú y el palo mayombe, pues también se involucra mucho lo que es el tambor como para armonizar el ambiente para que lleguen los espíritus chocarreros, ¿no? Al lugar. Entonces también pues decían, los tambores no, tampoco, porque eso no... Sí, era... Tiene orígenes pues... mundanos, de muerte y de... por el mismísimo... Sí. El innombrable. Y pues tanto, bueno, los paganos eran otro tipo de sociedad, bueno, de pueblo, no era tanto como una creencia como tal. Sí, pero no. También había paganos que se volvían al cristianismo. Sí. Y pues no dejaban su música. Y tanto los paganos como afroamericanos decían, no, es que nosotros en nuestro pensamiento sí estamos de acuerdo que los violines y todos estos instrumentos sí te llevan a lo celestial, ¿no? Pero nosotros utilizamos los tambores, aparte de que era su cultura. Decía, como se sienten aquí en la tierra, son instrumentos que se van de la cintura para abajo, los utilizamos para celebración, de que aquí está Dios con nosotros. Entonces vamos a celebrar porque el Creador está aquí con nosotros y vamos a darle una bienvenida, ¿no? Y o vamos a celebrar, o sea, era un pensamiento completamente diferente.
Sí, sin duda. O sea, concordaban con lo que decían los blancos de los instrumentos bonitos que te llevan al cielo, que era más que nada para un momento más íntimo. Ajá. Pero también ellos decían, no, es que si bien en nuestra cultura pues hay gente que tenía otras creencias, Uh-huh. nosotros no tenemos esas creencias y utilizamos estos instrumentos para otro propósito, para celebración y para celebrar de que aquí Dios está con nosotros, su espíritu está con nosotros. Y pues ahí son muy alegres en sus bailes, ¿no? Ahí ves las iglesias y brincan y todo eso. Ajá. Entonces tiene raíz de esto. Sí, porque pues Dios no, pues sí, hay que tener el respeto, pero pues también, regresando al Salmo 150, pues alabarle, pues con todo lo que se pueda. Si nos dio pies, pues para brincar, manos para aplaudir, voz pues para cantar, ¿no? Para tener ahí de oquis. Hay un un himno muy bonito, ¿verdad? El de que si me faltaran las manos yo le lavo con los pies, si me faltan los pies le lavo con el alma, y si me falta el alma es porque ya me fui con él. Sí. Me gustó un chorro ese canto. Está cortito, pues lo puedo escuchar 100 veces seguiditos, que sí me llega mucho. Te lleva a la reflexión, Tapi. Sí. Es como que dicen, no hay excusa para no... Sí. Ya... O sea, el objetivo es alabar con lo que sea. Uh-huh. Tengas o no tengas. O tengas de más o tengas de menos, ¿verdad? Sí. Los instrumentos que sean. Ahí en el Salmo vemos que menciona los instrumentos de esa época. Uh-huh. Pero esos instrumentos ya no existen. Ahora nosotros tenemos otros instrumentos que son como muchos de ellos la evolución de los instrumentos de ese entonces, ¿no? Sí. Entonces pues ahora hay que leer ese salmo y cambiando los címbalos y esos pues, por batería, Por ¿no? la batería, por la guitarra. ¿Cómo se llaman? Los bongos. Los Por esos, ¿no? La guitarra, el arpa, en lugar del arpa la guitarra, ¿no? Y ya. Y así. La flauta, el saxofón. El saxofón. El cuerno, pues el saxofón, ¿verdad? Sí. Y ya, pues así. Ajá. Y pues bueno, pues mucho comentábamos de que la cultura afroamericana, pues que venía de África, pues era muy influida por muchas regiones, y pues al ser movidos acá también para América, de igual manera pues influyeron en el folclore de esa comunidad, tanto lo country y demás, y que pues creo que ahí podemos dar pie a lo que creo que pues fue el tremendo y bien llamado blues, que podríamos decir es la madre de toda la música sí, que pues conocemos. La raíz de lo que hay ahora actualmente es como que dices la raíz, y todo lo que surgió después son como las ramas, ¿no? Ajá, las variaciones. Podemos decir que el blues es las raíces, el rock es el tronco, Ajá. y todo lo demás son sus ramas, ¿no? Y pues sí, está muy interesante este tema. Muy extenso. Ya, 58 minutos llevamos de aquí. No, pues entonces le dejamos aquí. Pues sí, pues fue una pequeña sí, una pequeñita introducción muy resumida tema, que esperamos que les haya gustado. Pues este es el inicio de una nueva plática, y pues espérense que seguimos con esta continuación, esta promesa de que hablaremos sobre el blues y pues cómo influyó de aquí en adelante a la música que hoy conocemos, que hoy escuchamos, que hoy disfrutamos y gozamos cada uno de nosotros con sus diferentes variaciones. ¿Algo que decir, Wallace, para despedir? Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar, y pues si les gustó, si fue algo de su interés, comentar, alguna duda, comentario, son bien recibidos, y si creen que a alguien le puede interesar, pues compártelo. Entonces, muchas gracias por escuchar todo lo que respira, y pues tengan un bonito día. Bye. Bye.